qué tan útil puede ser ahora que se conforme un sindicato de trabajadores de Diario El Comercio si Diario El Comercio prácticamente no existe. Le escuchamos, buenos días, bienvenido. Sí, Yesenia, buenos días nuevamente. En realidad sufrimos los embates de estos apagones y las consecuencias. Pero, a ver, retomando el tema, la constitución de un sindicato en cualquier empresa siempre va a terminar siendo positivo para efectos de defender de manera unificada los derechos de los trabajadores. Actualmente en el comercio, en nómina, están 100 trabajadores activos aproximadamente, y es viviendo una incertidumbre y esto tiene necesariamente que ponerse un alto. Para ello, la organización sindical es muy importante porque esto nos permite presentar un pliego de peticiones, exigir que los empleadores y los representantes de los empleadores se sienten a una mesa para que de manera clara y sin engaños expongan que efectivamente va a haber un plan de reactivación y un plan de reactivación serio, medible, o si no, básicamente establecer los puntos para efectos de garantizar el pago inmediato, el cumplimiento inmediato de las obligaciones laborales, patronales, y evidentemente también asegurar el pago de las pensiones a los jubilados. Este es el objeto del sindicato. No somos un sindicato, nosotros no asesoramos, no somos tirapiedras como se dice, sino tenemos la apertura, la amplitud para efectos de reunirnos con los empleadores y con sus representantes y ver si hay salidas y si no, evidentemente garantizar los derechos laborales. Se conocen versiones por parte de ex trabajadores en el sentido de que los propietarios de Diario El Comercio estarían fingiendo embargos para pasar a otras manos las propiedades y así evitar que en momento dado se utilicen esas propiedades para pagar las liquidaciones, las jubilaciones patronales a los trabajadores. ¿Conoce algo al respecto? ¿En qué medida se puede sostener esta afirmación? ¿Hay pruebas de aquello? Sí, por supuesto. Nosotros ya tenemos en nuestras manos varios expedientes, varias demandas de acreedores que no son ex trabajadores que han solicitado ya medidas de ejecución. De hecho, coincidencialmente, en una diligencia de embargo que realizábamos, el mismo depositario había realizado el embargo de varios bienes y activos del comercio. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta que estas actas que tenían planes de pago largas, actas transaccionales, actas de mediación, actas de finiquito, terminan siendo una trampa para darse tiempo por parte de los empleadores, de sus representantes, y entonces esto nos hace presumir que efectivamente hay movimientos societarios, órdenes de quienes son los reales propietarios, para efectos de poner a buen recaudo estos bienes, ¿no? Nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para, dentro de estos procesos, comparecer como terceros con crédito privilegiado de primera clase, como lo establece la ley, y participar como terceristas. Es decir, hay que actuar rápidamente y eso es lo que estamos haciendo en el caso de los ex trabajadores, quienes también ya se están organizando y en los próximos días se va a constituir la Asamblea Permanente de Ex Trabajadores del Comercio, ¿no? ¿Quiénes son los representantes legales de lo que queda de la empresa, doctor? A ver, esta parte es importante. Nosotros sabemos, y esto es un hecho público, que a quien se conoce como el fantasma, el señor Ángel González, un empresario guatemalteco, que es dueño de una gran cantidad de medios de comunicación en Latinoamérica, y acá en el Ecuador es propietario, accionista a través de varias empresas con escudos societarios, de varios medios, incluso de frecuencias, lo cual está prohibido por la ley. Entonces disponemos de información, estamos actualizando, hemos enviado ya pedidos de información a la Contraloría General del Estado, a los organismos también que tienen que ver con telecomunicaciones, y porque estamos estableciendo efectivamente la vinculación de otras empresas. ¿Quiénes fungen de representantes aquí en el Ecuador? Es el señor Ramiro Rivera, que además también se ha presentado como, además de presidente del directorio del Grupo de Comercio, también se ha presentado como asesor del presidente Guillermo Lasso,
Y también acá en Guayaquil, hoy de hecho me encuentro aquí en Guayaquil para recabar determinada información y reunirme con los compañeros de la ciudad de Guayaquil, ex trabajadores. También hemos determinado que el señor Esteban Gómez de Amador es realmente el otro brazo derecho del conocido como Fantasma González. Entonces nosotros estamos desentrañando toda esta trama de empresas vinculadas, y nosotros vamos a ejercer las acciones de manera solidaria, es decir, en contra, utilizando la figura establecida en el artículo 36 y en el 41 del Código del Trabajo, que establece la posibilidad de demandar incluso a las empresas vinculadas y a los representantes, incluso a quienes no tengan un poder suficiente para aquello, así dice la ley. Entonces, esta responsabilidad solidaria hay que hacer uso en este caso. ¿Para qué? Estos escudos societarios, estas artimañas que a veces utilizan los empleadores para cubrirse, puedan ser revelados. Nosotros vamos a demandar y estamos encontrando los elementos para demandar al mismo señor Ángel González. Doctor Andrade, ¿qué bienes se han podido identificar que sean propiedad de los dueños de Diario El Comercio? ¿Se conoce si hay una valoración? Habían versiones anteriormente de que al menos tendrían propiedades por $12.5 millones al menos, pero ¿se conoce cuántos bienes se han podido identificar, ubicar esos bienes? Bueno, sí hay activos, repito, varios de ellos, muchos de ellos, por ejemplo, en cuanto a las imprentas y todo eso, han sido ya enajenados en este tiempo. Pero sí hay otros activos, como por ejemplo la misma sede del comercio y otras oficinas en otros edificios, y todo eso, y nosotros ya hemos logrado determinar, y lamentablemente algunos de ellos se están deteriorando porque no hay el mantenimiento necesario. Por eso es que la incertidumbre de los trabajadores es cómo es posible que nos ofrezcan que van a reactivar, sin embargo no están invirtiendo ni por lo menos en cuidar las instalaciones. Eso nos hace presumir que lo que se va a pretender es básicamente enajenarlos o, entre comillas, permitir que sean rematados por otros acreedores. Entonces, todo esto, el trabajo del sindicato, ¿no es cierto?, nos permite exigir el cumplimiento de manera unificada, el aseguramiento de los activos del comercio. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que ha ocurrido en otros medios, ¿no? Por ejemplo, el lamentable caso del diario Hoy, por ejemplo, cuyos empleados, ex empleados y jubilados, lamentablemente se han quedado ya por años sin cobrar las liquidaciones y están pasando situaciones terribles. Acá en el comercio está empezando a ocurrir lo mismo. Hay casos, recién en redes sociales nosotros publicamos el caso de una viuda y su familia, de alguien que había prestado buena parte de su vida y luego de no recibir ingresos del cumplimiento de estas actas por más de 2 años, fue a buscar trabajo en Manabí y ahí encontró lamentablemente la muerte, dejando en el desamparo completo a su familia. Este tipo de dramas y situaciones se están dando. Por eso es que la organización con estrategia, ¿no es cierto?, de manera pacífica, pero es necesaria. Y eso es lo que nosotros estamos coadyuvando en virtud de la experiencia que tenemos de haber asesorado a varias organizaciones. Ahora, doctor Andrade, ¿qué tantas posibilidades de éxito tienen todas estas gestiones, tomando en cuenta que todo esto se sabía, que las autoridades conocen la situación, que las autoridades saben quiénes son los representantes, que las autoridades, tanto a nivel del Ministerio del Trabajo como a nivel judicial, saben los bienes, y han tenido que pasar todo este tiempo y los trabajadores y extrabajadores no reciben lo que por justo derecho merecen? ¿Qué posibilidades hay de que todo esto dé resultados? Y ya sabemos cómo se manejan ese tipo de situaciones tanto a nivel judicial y a nivel de las autoridades de trabajo. Bueno, en realidad han dejado pasar mucho tiempo, pero creo que hemos llegado, también podríamos hacer de manera oportuna, y por lo tanto estamos justamente adoptando todas estas medidas. El hecho de, por primera vez en la historia del comercio, en sus 118 años, haber constituido el primer sindicato, en este tiempo, de manera ágil, ya fue notificado el empleador, el Ministerio del Trabajo ya ha tomado contacto. Esto implica ya una garantía de estabilidad de más de 1 año, así establece la ley, incluso para sus dirigentes sindicales que no pueden ser despedidos, porque propondríamos acciones de despido ineficaz. Es decir, es una herramienta bastante importante
Los ex trabajadores también ya están organizándose, ya hemos empezado a presentar las demandas, contamos con esta información para garantizar los activos. Entonces, estamos tomando medidas y nosotros vemos buenas posibilidades. Claro, quisiéramos no llegar al hecho de que se tengan que rematar todos los activos. Ojalá fuera cierto el hecho de que quieran tengan un plan de reactivación, pero lamentablemente, en cambio, las autoridades no han colaborado, no han protegido los derechos de los trabajadores como era su obligación, sino más bien han permitido y han conectado con estas acciones de los empresarios de este grupo corporativo que tiene varios escudos societarios. Ahí podemos ver que, a pesar de que el presidente saliente, Guillermo Lasso, se reunió en Carondelet en un evento con los trabajadores y ex trabajadores y les ofreció de que iba a solucionar este tema, teniendo las herramientas necesarias para obligar a este consorcio, a este grupo de empresas y estos, entre comillas, inversores extranjeros, resulta que no lo ha hecho. Entonces ahí es donde nosotros vemos una inacción de parte del Ministerio de Trabajo, quien el día lunes, apenas presentamos la petición de construcción del sindicato, nos recibió el viceministro y nos dijo que estaba preocupado y nos felicitó y nos dijo este era el paso que debían dar hace tiempo. Pero claro, nosotros también observamos que realmente el Ministerio de Trabajo ha relajado los controles en estos casos. ¿Cómo es posible que haya más de 100 trabajadores activos que no perciban su remuneración por cerca de 6 meses? ¿Cómo es posible que el Ministerio no intervenga? ¿Cómo es posible que no aplique las multas necesarias coercitivas? ¿Cómo es posible que los organismos de control en cuanto a telecomunicaciones permitan que los mismos accionistas que son propietarios del comercio, es decir, sean accionistas de otros medios que sí están en situación boyante, como emisoras, radiofrecuencias, incluso canales de televisión, y que no hagan nada? Ahí es donde deberían ellos imponer ley, porque incluso el mismo reglamento de la ley de comunicación determina de que no pueden existir concesiones de frecuencias a empresas, ¿no es cierto?, y peor aún a extranjeros, si no están en cumplimiento de sus obligaciones laborales. Entonces nosotros, como ustedes escuchan, vamos a atacar por todos estos frentes. ¿Para qué? Para obligarles a los empleadores que cumplan de manera prioritaria con los derechos laborales.